Tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir en el espacio estelar del día al economista Pavel Isa Contreras. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Pavel. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme nuevamente. El cafecito está oliendo, pero mientras llega... Y estimulando. Sí. Pero mientras llega, me gustaría que nos dieras tu visión de las perspectivas económicas en este año preelectoral y el próximo, un año electoral directamente. Recordamos, por ejemplo, varios años preelectorales donde el gasto se ha disparado, gracias, y hemos quedado enganchados con mucho dinero. Y yo pienso que en este año lo que estamos viendo ya, y creo que va a terminar siendo así en el resto del año, es un menor crecimiento. Es decir, el primer trimestre del año fue un crecimiento robusto. Si bien venía en declive, el de enero fue mayor que el de febrero y el de febrero fue mayor que el de marzo, pero se situaban en todo el tiempo por encima del 5%. Luego en abril cae al 3.3% y aunque en mayo se recupera y vuelve por encima del 5%, en junio se derrumba hasta 2.6%. O sea que estamos viendo una desaceleración rápida del crecimiento económico. Creo que las cifras de julio apuntan también a un crecimiento mucho más bajo que lo histórico. Digamos, hay que tener claro, la medida de un buen crecimiento económico en la República Dominicana es entre 5 y 6%. Si la economía crece entre 5 y 6%, está en el crecimiento promedio histórico de los últimos 50, 60 años y de los últimos 30 años también. O sea que tu medida de éxito en el crecimiento, si quieres decir, si está por encima, en ese rango o por debajo. Y ya está por debajo. Y ya en este momento está creciendo por debajo. Pero la CEPAL y el FMI proyectan crecimiento de 5.5% de la economía. Yo creo que eso es equivocado. Y están utilizando... ¿Por qué tú lo dices? ¿Por cómo se ha comportado? Bueno, porque ya yo creo que el segundo trimestre del año, la tasa de crecimiento fue de 3.7. La del primer trimestre fue de 5.4, 5.6, me parece, 5.7. La del segundo trimestre 3.7. Julio probablemente los números sean muy malos y probablemente también la incertidumbre política va a continuar afectando, aunque probablemente en menor medida. O sea que vamos a cerrar con un tercer trimestre del año, también con un crecimiento por debajo. Para tú poder tener un crecimiento, digamos, del 5.5%, tú tendrías que atender un último trimestre con un crecimiento tan alto como del 8% por encima. Y eso es muy improbable. Entonces, no significa que la economía, digamos, el crecimiento en todo el año vaya a colapsar, aunque estamos viendo tasa de crecimiento en este momento muy baja, sino que vamos a ver un crecimiento muy probablemente por debajo, en el 5, bordeando el 5 o por debajo del 5%. Lo que no bajan son los compromisos de la deuda. No, claro, eso es parte, digamos, del drenaje de recursos que tiene la economía, que hace que el Estado no tenga la posibilidad de tener un gasto primario más alto. El gasto primario es el gasto que hace el gobierno en la economía y eso genera crecimiento económico. Entonces vamos a tener un año, me parece que de menor crecimiento. De hecho, el año pasado debió haber sido uno de menor crecimiento, pero un conjunto de circunstancias hizo que fuera de alto crecimiento. Recuerden que en 2017 venimos de un periodo de alto crecimiento, ¿no? 2013, 14, 15, 16. En el 17 se cayó el crecimiento al 4.7, ¿no? En 2018 rebotó y me parece que hubo circunstancias particulares que lo hicieron. Lo que pasó fue, a mí me parece que hubo mucho los precios del petróleo subieron. En todo el periodo anterior, el crecimiento se vio muy beneficiado por bajo precio del petróleo. Es que imagínense ustedes, de repente, tú antes estabas comprando combustible, pagando 4.500 millones de dólares por año, y de repente te ves pagando por la misma cantidad de petróleo 2.500 millones. Tienes 2.000 millones de dólares en la economía, disponibles ahí para crecer. O sea, te da una holgura. En ese periodo bajó el precio del petróleo. En 2018, en el segundo semestre, subió. ¿Qué? ¿No? Y ahí ese fue un año que debió haber sido de menor crecimiento. ¿Qué pasó? Que el gobierno cambió la estrategia muy inteligentemente, me parece, de financiamiento. Y en vez de endeudarse, una parte en pesos en la economía dominicana y otra parte en el exterior, 66% de deuda extranjera y 33% de deuda doméstica, eso es lo usual y era lo que estaba previsto en el presupuesto. Lo que hizo fue cambiarlo y ponerlo casi todo
en endeudamiento externo para poder suplir las divisas que no iba a tener por aumento en el precio del petróleo. ¿Qué factores? Entonces, ahora en este año creo que el tema de la incertidumbre política está pregunta, incidiendo. ¿qué factores son de los más importantes para explicar esa baja en la dinámica de crecimiento? Yo creo que es la incertidumbre. La incertidumbre que está conteniendo las inversiones. La inversión ha sido el componente más dinámico de la demanda agregada. Una economía crece cuando tiene demanda agregada, cuando hay demanda. Es porque alguien compra. Una economía crece cuando produce. Y una economía produce cuando alguien quiere comprar. Entonces, ese aumento en la compra genera un aumento en la producción. O aumenta la producción porque aumentó el consumo, la gente está consumiendo más, o porque las empresas están invirtiendo más, o porque el gobierno está gastando más, o porque alguien en el extranjero está gastando más en la economía dominicana, en este caso las exportaciones o el turismo. ¿Ya? Entonces, de todos esos componentes, en todo este periodo, el más dinámico ha sido la inversión, el que más ha crecido. Entonces, yo pienso que no hay datos todavía, porque eso tarda tiempo en que sean armados, pero el crecimiento, para que se tenga una idea, el crecimiento medio anual de la inversión, eso incluye la inversión pública, entre 2015 y 2018 fue de 11%, bastante por encima del crecimiento de la propia producción total. Entonces, yo creo que ese componente se ha frenado por la incertidumbre política, lo que también revela el alto nivel de concentración de la inversión. Porque ¿quiénes toman decisiones de inversión en función de lo que está pasando en la política? Los grandes inversionistas. Entonces, cuando ellos ven cierta incertidumbre, no están claros, posponen los planes de inversión y eso tiene un peso muy alto las grandes empresas y eso hace que toda la economía se frene. Y yo pienso que esa incertidumbre no se ha disipado. Probablemente mermó porque el tema de la reelección era un tema fundamental, pero en la medida en que el presidente lanzó un grito de guerra en su discurso, o que la guerra iba a continuar, y su vocero más importante dijo lo mismo, o sea, y lo hizo con mucho más precisión de qué es lo que iban a hacer, eso significa que esta tensión política se va a prolongar por lo menos hasta octubre, hasta las primarias, y eso va a seguir probablemente incidiendo. Pensaría que en menor intensidad, pero va a seguir incidiendo. Vamos a tener un menor crecimiento por la inversión. El otro elemento que está pasando con esto de la incertidumbre es que la tasa de cambio ha subido. Ha subido de manera significativa. Hay que decir, la tasa de cambio a todo lo largo del año estuvo entre enero y mayo, estuvo prácticamente congelada. La devaluación fue de casi 0%, algo que no es particularmente bueno. No, eso no es necesariamente sano. Lo que pasa es que estamos en esta sociedad, estamos traumados con la devaluación. Sí, entonces pensamos que cualquiera del 2004. Claro, y bueno, 2003, empezando por la del 83, luego la del 90, y luego la del 2003-2004. La crisis estaba muy asociada a devaluación y pensamos que la devaluación del peso es mala. Pero no, pero bueno, entre enero y mayo la tasa de cambio estuvo prácticamente congelada, en particular entre marzo y mayo. Pero en junio y julio ha crecido bastante. Valga la aclaración. De todas maneras, la devaluación acumulada en todo el año sigue siendo muy baja, ¿no? Pero lo que a mí me parece que está pasando es que hay nerviosismo y hay búsqueda de divisas con fines de protección. O en un contexto, debo decir, de aumento de la liquidez en la economía. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho el Banco Central frente a la clara evidencia de desaceleración? Ha abierto la llave monetaria, como tiene que hacerlo, muy bien. Creo que han actuado muy rápido, agresivamente, con diferentes instrumentos. El encaje legal da resultados inmediatamente, la tasa de política monetaria da resultados más a largo plazo, la han usado las dos, ya, pero eso abre digamos, la llave monetaria y eso hace que esos pesos, como decía don Rafael Herrera, busquen dólares en un contexto de incertidumbre. Entonces eso generó una fuerte devaluación. Yo no creo que eso uno tenga que esperar que va a continuar una devaluación acelerada a final de año. Yo creo que en general ellos van a hacer absolutamente todo y creo que lo pueden lograr para que la tasa de cambio no se evalúe más, no suba más allá de 3-4% que ha sido lo normal. Pero es un síntoma de nerviosismo, de incertidumbre. A ver, ¿qué consecuencias puede traer la forma progresiva en que se ha ido incurriendo en más deuda a través de bonos y menos a través de préstamos de organismos multilaterales? Bueno, los bonos te dan mucho más libertad. Pero eso es el peligro, esa es la pregunta. Claro.
Prefieren los bonos que se pagan a más corto plazo y a mucho más altos intereses, Claro. porque nadie va a supervisar qué hacen con ese dinero. Claro, claro. Eso Mientras entra a los fondos del que el Tesoro. Banco Mundial, Claro, es el para BID, proyectos específicos. y supervisan cómo Yo se creo, usa. de todas maneras, yo creo que es inevitable que en una economía como la dominicana, de un nivel de ingresos como este, la inclinación cada vez sea a acceder a los mercados financieros internacionales. Son los países que tienen menos acceso a estos mercados, son los que, digamos, son los que obtienen más crédito de los organismos multilaterales. Pero eso tiene el problema, como tú dices, en contexto de pobre institucionalidad, de mucho manejo discrecional de los recursos del Estado, desafortunadamente. Pero la respuesta no tiene que ser mejor endeudate con los organismos internacionales. La respuesta tiene que ser, bueno, mucho de lo que ustedes hablan en el programa permanentemente. Mayor empoderamiento de la ciudadanía, mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, presión de la gente para que los recursos se usen más bien. institucionalidad, Y por tanto, más por lo que tú dices. Claro, claro. Ahora, debo decir, yo creo que sí que hay riesgos fiscales. Todas las elecciones generan riesgos fiscales. Siendo el presidente, eso fue la primera pregunta que hiciste, siendo que el presidente ya no es candidato, probablemente esos riesgos, digamos, sean menores. Pero también depende del contexto. Si el candidato del presidente se impone en las primarias del PLD, algo que me parece poco probable, pero es un escenario que hay que considerar. Entonces, yo creo que el riesgo fiscal es muy elevado. El riesgo fiscal se reduce cuando el presidente tiene poco y su grupo tendría pocas apuestas que hacer en ese contexto. Pero es que yo creo que tiene muchas apuestas que hacer por un candidato que no sea Danilo Medina. Bueno, para mantener la impunidad. Sí, es un candidato de su corriente, ¿no? Por eso digo, si es un candidato de él o cercano a ese grupo, entonces sí, el riesgo fiscal sube. Pero si no lo es, el riesgo fiscal baja. Ese es el caso. De todas maneras, independientemente de que la economía no tenga el ritmo de crecimiento que se esperaba, o se espera aún, porque todavía hay sectores que apuestan a que la economía crezca alrededor de 5.5%, pero aunque no crezca a este nivel, crezca un 5, un 4.8, no sé, sería una de las economías de la región que mayor crecimiento tendría, teniendo en cuenta las proyecciones de organismos internacionales como FMI del promedio de crecimiento económico en la región. Lo que pasa es que lo ha sido por 50 años, sí, o sea, no es una sorpresa. Y eso no tiene impacto. Ahora, la cuestión sería, tú explicabas que la política monetaria del Banco Central, sobre todo en los últimos años, ha tenido un efecto muy importante para todo este tema de crecimiento. Y la pregunta sigue siendo la sostenibilidad de ese crecimiento económico. Durante muchos años lo hemos tenido, pero ¿va a ser así? ¿Crees en los próximos años en la República Dominicana? ¿Y cómo se le da sostenibilidad a ese crecimiento? Yo creo que en los próximos años lo más probable es que deberíamos ver, es lo que uno espera, que entremos en una fase baja de ciclo. Es decir, entre 2013 y 2018 vimos un periodo de crecimiento por encima del promedio. Uno lo que debería de ver en los próximos años es un crecimiento por debajo del promedio. No tiene que ser un crecimiento bajo, sencillamente con 5%, 4.8%, entre 4 y 5%. Eso es lo que uno podría esperar. Yo pienso que el precio del petróleo jugó un rol fundamental en ese periodo, digamos, en los años dorados de la administración Medina. Creo que ahora no vamos a tener ese precio del petróleo tan bajo. Eso va a impactar en el crecimiento. Hemos tenido otro factor que ha ayudado, ha sido tasa de interés muy baja, que ha permitido que el país acceda a mercados financieros internacionales, incrementando significativamente la deuda, pero haciendo que el gasto público se mantenga activo, y eso ha empujado el crecimiento económico. Ahora la Reserva Federal de Estados Unidos baja su tasa de interés, lo cual va a implicar que los mercados financieros internacionales van a seguir abiertos. Entonces es una fuerza que va a favor del crecimiento. El tema obviamente es interno. Aunque haya dinero en el extranjero para que el gobierno se siga financiando, la pregunta es si la economía dominicana y los mercados financieros internacionales le van a seguir prestando al país, siendo que estamos hablando de que estamos gastando de 100 pesos que nos entran al fisco por recaudaciones, 40 lo estamos pagando de deuda. Hay un factor novedoso en ese sentido: relaciones con China. China presta y tiene para prestar. Pero
Y en general, aparte de lo que eso puede significar en endeudamiento, en general, las relaciones con China, ¿qué cambios pudieras tú prever que traiga? Yo creo que un país pequeño como este va a estar en el medio de ese conflicto entre Estados Unidos y China y vamos a tener que hilar muy fino para poder sacarle el máximo provecho a las relaciones con China sin molestar demasiado a Estados Unidos. Ese conflicto entre China y Estados Unidos era inevitable. Es una potencia que está emergiendo y le está disputando espacio global a Estados Unidos. Estamos nosotros en el medio. El país tiene que hacer lo posible por sacarle provecho a eso a través de créditos, a través de, yo diría Pero que... eso es lo que me asusta. Un momento. A través de créditos. Bueno, el tema es, digamos, es nuestra responsabilidad como país de hacer que ese crédito, ojalá barato, no implique una nueva ventana de financiamiento grande, sino manejarlo adecuadamente para que el aterrizaje al cual estamos forzados, porque lo que viene de 2020 en adelante es un aterrizaje fiscal. Un aterrizaje fiscal significa vamos a tener que ajustar las finanzas públicas, hacer que los ingresos crezcan más velozmente que los gastos. Eso significa bajar el ritmo de crecimiento del gasto, aumentar el ritmo de crecimiento de los ingresos o una combinación. Una forma de hacerlo es lograr también alguna ventana de financiamiento en buenas condiciones que pudiera ser provisto, digamos, por China. ¿Ya? Entonces, lo importante es que lo pongamos en un marco de razonabilidad y de sostenibilidad. Entonces, el ritmo de crecimiento económico, tratando de responder a Javier, por encima del 6%, obviamente no es sostenible a largo plazo. Siempre vamos a tener que estar fluctuando alrededor de la media y viene un momento en el cual vamos a estar moviéndonos por debajo de esa media. La pregunta es cómo hacemos para que no caiga, cómo hacemos para administrarnos, para que no sea esa caída muy prolongada y rápidamente podamos volver a estar por encima de la media. Eso depende, yo creo que mucho depende del tema fiscal, de cómo nos manejemos, de ajustar las finanzas públicas, hacerlo de forma inteligente, utilizando los diferentes vías que tenemos, aprovechando que vamos a tener financiamiento barato, pero no haciendo lo que hicimos en el pasado, que fue aprovecharnos demasiado, mantener un gasto público demasiado elevado. Obviamente, la discusión de la calidad del gasto público es otra, pero nos endeudamos mucho y ahora estamos bien apretados en términos de los recursos que estamos destinando al pago de la deuda. Bien, bueno, gracias, Pavel. Gracias, Pavel. Vamos a hacer una pausa, amigos, y en un momentito vamos a conversar con el doctor Natalio Redondo y con el doctor Alejandro Cambiaso. Buenas noticias, certificación internacional para un centro médico de Punta Cana, lo cual es un factor de seguridad para los turistas, ¿verdad? Qué oportuno. Eso se venía gestando desde hacía tiempo, pero qué oportunamente llegó. En un momentito hablamos con eso. Gracias, Pavel.